Buenos días a Buenos todas y todos. días. Buenos días. Vamos a esperar unos minutitos que se conecte más personas que me confirmaron y partimos en unos 3 minutos.
Ya, vamos a comenzar. ¿Me escuchan bien? Bueno, espero que sí. Sí, Leandro. Muchas gracias. Bienvenido a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos. Les cuento que el objetivo de esta capacitación, que gentilmente nos ofrece la cooperación alemana a través de la GIZ, es para conocer más acerca de la regulación sobre la protección de datos personales de la Unión Europea. Esto es súper relevante porque tiene que ver con la información que nosotros compartimos, especialmente en las redes sociales y en lo que se publica en el portal OLACEF. A comienzos de este año, si mal no recuerdo, tuvimos un pequeño problema de publicar demasiada información que estaba protegida por datos personales. Entonces, lo que nosotros solicitamos a la GIZ es que nos apoyara para conocer de mejor manera la regulación europea, de tal forma en que dentro de los proyectos y la iniciativa que se ejecuten dentro de la OLACEF, con el apoyo de la cooperación alemana, nosotros podamos cumplir toda esta regulación y no tener problemas a futuro. Le doy la palabra a Erwin, que gentilmente nos apoyó para organizar esta capacitación. Así que, Erwin, por favor, si estás por ahí, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Leandro, y saludo a todas y todos ustedes. Espero que tengamos una muy buena sesión. Al contrario, agradezco también la iniciativa de la Secretaría Ejecutiva por abrir esta sesión para órganos de la OLACEF también y FS que así lo dispusieron en interés. Gracias por su participación y bien, como decía Leandro, esta capacitación nos parecía interesante también porque también se refiere a iniciativas, a desarrollo de aplicaciones, también a los trabajos que implementemos de manera cooperativa, pero más allá de pensar solamente en la GIZ o en la cooperación alemana, es también dar una mirada a las regulaciones que aplican en protección de datos, que son naturalmente estrictas en la Unión Europea y que pueden ser replicables, aplicables, consideradas por todas y todos ustedes. Quiero extender el agradecimiento en realidad a mi colega Ana Lucia Santos, quien hizo las articulaciones internas también en la institución. Y quisiera presentarles, antes de dar la palabra a nuestro ponente, brevemente si puede prender la pantalla y aparecer Amanda Rocha. Ella es colega de nuestro equipo, se está integrando, ella va a ser nuestro punto para temas de digitalización en el proyecto, así que muchísimas gracias, Amanda, por acompañarnos en este proceso y cualquier cuestión. Estaremos, como saben, Irene, Katrina, Vinicius, Melissa y la propia Ana Lucia también a disposición. Y el contacto principal, tratándose de temas de digitalización, será Amanda, entre otros aspectos. Muchas Perdón, gracias, Erwin, Amanda. me faltó agregar solamente que la reunión se está grabando para que todos estén en conocimiento. Perdón, adelante. Muchísimas gracias. No, al contrario, no te preocupes. Entonces, pues, muchas gracias. Y dicho lo anterior, me gustaría presentarles ahora a quien hace esto posible. Gracias, Gabriel Cuarasi. Él es Digital Partner, es DIPA, como conocemos en el argot de la GIZ, quien nos apoya desde el núcleo de comunicación y procesos digitales. Entonces, pues creo que el actor principal acá para que nos apoye en el conocimiento y de esta regulación desde la Unión Europea. Por favor, Gabriel, y muchísimas gracias nuevamente. Hola, buenos días a todas y todos. Yo soy Gabriel Cuarasi. Como dicho Erwin, soy el punto focal para la transformación digital en Brasil. Entre muchas temáticas hay la temática de la seguridad de información, que es algo como prioritario acá. Estamos todos aprendiendo juntos, ¿no? Es algo muy nuevo, no es tan nuevo, pero es algo más que está enfatizando últimamente y toda la gente está aprendiendo. Y también me gustaría disculparme por mi portuñol avanzado, por eventuales errores gramaticales y otras cosas, y así que voy a intentar hacerlo mejor para no hacer tantos errores. Entonces, bueno, como dije, estoy responsable por propagar informaciones importantes acerca de la cuestión de la seguridad de información y protección de datos. ¿Por qué? Por las GDPR, ¿no? Y primero voy a hacer una explicación que es lo siguiente.
voy a compartir nuestra experiencia desde la GIZ, pero seguramente muchos o la grande parte de los principios se aplican a otros contextos. Otra cosa importante que es importante decir es que cada país tiene sus regulaciones y estamos en distintos países. O sea, puede ser que algunos países tengan algunas cosas distintas, pero una vez que estamos trabajando en cooperación, en colaboración con una agencia europea, un organismo europeo, estamos también, tenemos que estar atentos a las regulaciones, las reglas desde allá. Y en Brasil es interesante, pues en Brasil tenemos nuestra reglamentación que es prácticamente idéntica. Entonces se queda un poco más fácil y prácticamente todo que tenemos que preocuparnos por allá, tenemos que preocuparnos por acá también. No sé cómo funciona en otros países, pero pienso que también lo más importante es que la GDPR es envasada en algunos principios de la dignidad humana, de muchas cosas que independiente de legislación, tenemos que estar atentos, especialmente en tiempos en que hay tantos problemas con datos personales por las redes sociales, por las páginas web, por los ataques de hackers y todo más. Entonces, voy a empezar a decir algunas cositas y voy a compartir mi pantalla con mi presentación. Un ratito, por favor, la pantalla de protección de datos. Por favor, me digan si se están mirando. Se ve perfectamente. Yo por lo menos lo veo perfecto. Voy a poner en presentación, pero ahora no los veo, no los miro. Voy a cambiar el modo de presentación. Un ratito, por favor. PowerPoint Live, eso es bueno. Que acá yo logro mirar el chat. Y por favor, sírvanse en hacer comentarios, en escribir en chat o a interrumpirme, no hay problema. Es una charla, es una dinámica más orgánica, por decir. Y también me gustaría mucho agradecer a Amanda, que además de trabajar con digitalización, tiene un background de legislación, de derecho y me ayudó a revisar toda la presentación. Y por favor, Amanda, sírvase también interromperme, no hay problema. Bueno, ¿logran mirar la presentación? ¿Está cierto acá? Con la otra manera que yo puse Sí, acá. perfecto. Ok. Bueno, protección de datos y seguridad de la información en la GIZ bajo las GDPR. Todo lo que pasamos acá es por las GDPR, que tiene principios, como les dice, importantes. Bueno, el marco acá. No estoy logrando mirar la presentación grande. Voy a cambiar de pantalla un ratito. Bueno, el Reglamento General Europeo de Protección de Datos es la sigla, ¿no? Está en vigor desde 2018 y es un norte para cómo vamos a tratar los datos personales. Mira, estamos hablando de datos personales, que es el enfoque principal. Y vamos a pensar por qué. Otra cosa importante de mirar el marco de la aplicabilidad geográfica es que si una persona europea está fuera de la Unión Europea, la legislación también se aplica. O sea, si estamos trabajando en cooperación, tenemos que estar atentos a lo que pasa, mismo si la persona no está o está en otro país y la legislación se aplica. Y pienso que ahora es una interpretación personal que en cuanto nosotros de GIZ somos, no es tan personal, pues ya escuché desde allá. Si somos una organización europea, es claro que la central nos informa que debemos preocuparnos principalmente con la legislación de la GDPR.
y después mirar las leyes locales para comparar. O sea, tenemos que estar atentos a dos. Nosotros en cuanto a GIZ, ¿no? Ustedes es importante que estén al tanto, pues muchas veces puede aplicar. O sea, se vale para todo con ese principio de dos lados, ¿no? Y es eso. En cuanto a GIZ, la aplicación de la RGPD en la estructura depende si nosotros somos responsables por el procesamiento de datos, y ahora piense como ustedes, si la OLACEF, si todo más, es responsable por el procesamiento y por guardar los datos, o si la responsabilidad legal recae en un socio del proyecto, otra cosa. Pero mismo si recae sobre el socio, es una obligación nuestra asegurarnos que la legislación, que los socios está trabajando en conformidad con las leyes, ¿no? O sea, eso es la parte principal. Tenemos que pensar acá, eso es importante, pues eso se aplica a todo y distintas situaciones, como por ejemplo, no es solamente en contextos digitales, eso se aplica también si hace algo que es un poco antiguo, pero se hace algo en papel, se va a guardar datos físicos, ¿no? Y también no solamente para construcción de páginas web, de sitios web, y no tampoco para redes sociales. Tenemos que pensar como un amplio espectro para las leyes, ¿no? Y antes de seguir con las GDPR, voy a hacer una explanación acerca de la distinción de los... Opa, disculpa, pues la presentación está de los datos personales y datos sensibles, ¿no? Un ratito, pues la orden de presentación está distinta. Bueno, datos personales son todos los datos que se puede, son relacionados con una persona física, identificada o identificable, que se posibiliten identificar a la gente. Fecha de nacimiento. En Brasil tenemos CPF, me olvidé como el equivalente, pero un documento de identificación general, ¿no? Dirección, matrícula del coche, de auto, otra información que se puede identificar. Y hay los datos sensibles, que son datos personales, pero que son, hay que tener más atención, pues hay procesamiento por ley. Origen racial o étnica, religión, filosofía, opiniones políticas, afiliación sindical, genética, biométrica, salud, vida sexual, todos esos son datos muy sensibles y no se puede, hay que tener el triple del cuidado cuando vamos a cuidar de este tipo de información, ¿no? Y bueno, después vamos a hablar sobre los tipos de informaciones. Y otro concepto que es importante es la protección de datos y la seguridad de información. Bueno, la protección de datos, ella es algo específico para datos personales. Entonces, si estamos hablando de protección de datos, que es el enfoque principal de la GDPR, estamos hablando de datos personales. Y por otro lado, la seguridad de información se refiere a toda la información con que la trabaja la empresa, que no es pública, que es algo particular, incluidos los datos personales. Entonces, es un contexto amplio, es un paraguas más grande, la seguridad de información, y dentro de ella hay cosas sensibles. También es importante decir que hay informaciones, por ejemplo, de estratégicas y otras cosas que también son confidenciales. Y pienso que tenemos que tener tanto cuidado cuanto datos sensibles. La estrategia, el budget, todas las cosas también tenemos que pensar. Pero el enfoque acá es de los datos personales. La GIZ está preocupada
110% en los datos personales. Hay una cosa así, es muy difícil a veces trabajar, pues de tanto cuidado que tenemos es difícil seguir muchas veces. La gente de GIZ que está acá sabe de eso. Bueno, riesgos comunes y lo que pasan todos los días. Bueno, la GIZ, y es la prioridad en la GIZ ante numerosos ataques que tenemos. Por ejemplo, ¿saben que por semana tenemos más de 40.000 tentativas, intentativas, como se dice en español, de ataque de phishing? Phishing es un tipo de información. Acá, más de 40.000 phishing en una semana, por ejemplo, o sea, el phishing es lo email que tiene aquel link, aquel enlace que clicas, haces lo clic y va a una página que se toma tus datos, alguna cosa así. Pero hay otros tipos de ataques que de ingeniería social en la oficina que te llaman y dicen que hay algo con tu tarjeta de crédito, alguna cosa así, o con la tarjeta empresarial, accidentalmente le informa los datos y se pega todo, o alguna cosa parecida, ¿no? También las invasores de nubes, los Google Drives, los Dropbox, esas cosas no se invaden también, aunque sean algunas de ellas sean seguras, hay invasiones. O sea, todo eso tenemos de riesgo. Yo tengo el hábito de decir que puedo, ojalá que esté errado, pero yo digo que nunca más vamos a mirar la Internet o a relacionarnos con la Internet como relacionábamos hace algunos años, que podíamos ingresar en cualquier página sin problema. Es como, no sé si pasa en otros países, pero en Brasil es muy común. Ah, ¿te recuerdas esa área acá? No, tenía pocas casas y los niños podían jugar en la calle sin problema. Ahora tenemos que cercar todo y poner alarmas y todo más, pues se queda más peligroso. Es una metáfora similar, pues muchas páginas están bajo la mira de ataques y tenemos que tener cuidado en las redes sociales y en todo más también. Hay muchos tipos de ataques y de golpes que decimos golpes en portugués, pero scam y todo más que se pasa, eso es que tenemos que tener cuidado. Y vamos a llegar, por ejemplo, en la página de Olacefs, lo que está vulnerable, por ejemplo, en las redes de Olacefs o en el comportamiento personal ante las redes cuando es una persona profesional, ¿no? Pero voy a llegar después. Voy a seguir con las GDPR ahora, ¿no? Algunas cosas que es importante los principios generales, pues si comprende los principios generales de las GDPR, va a hacer el input en tus cabezas y van a pensar en situaciones cotidianas que pasan para pensar si se aplica, si no, cuándo hay que tener cuidado, no hay problema, esas cosas. Bueno, voy a volver un poquito para estar fuera de la orden. Bueno, el primer es la confidencialidad o el consentimiento. El procesamiento solo está permitido si una regulación legal lo prevé o si los interesados han dado su consentimiento. Por ejemplo, ese es un principio. Bueno, iniciamos la grabación acá, ¿no? Pero eso no estoy haciendo una crítica, pero es muy común y hay distintas regulaciones acá, estamos haciendo. Pero es muy difícil para cada reunión hacer una autorización por escrito para la gente poder grabarla, ¿no? Y el Teams automáticamente dice, está siendo grabada, ingresando, usted da el consentimiento para que sea grabada. Y es importante, además de eso, hacer el, ok, voy a solicitar, por lo menos para escribir, estoy de acuerdo para la grabación. Eso no es lo ideal, pero es una pequeña, ¿cómo se dice en español? Algo legal para resguardar, para asegurar.
¿no? Entonces, ese tipo de cosa es un tipo de consentimiento. Y en las páginas web, por ejemplo, como la de Olacef, si hay alguna recolecta de datos personales, que sea el formulario de contacto para email, para dudas, hay que reformular la política de privacidad y dejar muy claro para la gente que está accesando lo que va a ser recolectado. Y no es solamente los campos de email, pues muchas de las páginas, solo el hecho de la gente accesar, si hay un tracker como Google Analytics, por ejemplo, o si hay, por ejemplo, el host, donde está hospedada la página, se recolecta informaciones. Hay que certificarse lo que estás recolectando, pues no solamente es nombre, fecha de nacimiento, email, no es solamente eso, es el IP, es el enderezo, pues se puede localizar dónde estás. Hay muchas cosas que no son tan, como se dice, graves o son sensibles, pero que son importantes y que alimentan Big Data, alimentan herramientas de advertising, de propaganda, que no necesariamente son consentidas. Ese es el problema. Es difícil mirar todas las camadas que estamos pasando cuando estamos ingresando. Por ejemplo, si estamos en una red social, es un consentimiento en los términos de uso, de utilización, que van a rastrear, a track nuestro comportamiento para enviarnos anuncios de propaganda de productos y todo más. Eso es algo muy delicado, por decir. ¿Comprendes? Entonces, si estamos en la red, la primera cosa que los hacen es, estoy de acuerdo con los términos de utilización. Pues si no estás, es algo que se puede dar mucho problema para las redes. Y lo mismo se aplica en las proporciones a un sitio web como de Olacef o de GIZ y todo más. Y depende, claro, de la complejidad y del tipo de interacción que va a hacer. Bueno, voy a hacer limitación, limitación de finalidad. Cuando vamos a recopilar datos, y ahora no vamos a pensar solamente en páginas web, en soluciones digitales, en distintos contextos, ¿no? Es solamente para fines definidos, claros y legítimos. Los fines deben definirse y determinarse antes de la recopilación. O sea, ¿qué vamos a hacer? Queremos sacar, tomar toda la lista de gente que participó de la reunión. Vamos a tomar eso y eso y eso y eso. No, hay que hay que planear y atentarse para lo próximo, que es la minimización de datos. O sea, siempre en la ley es recolectar lo mínimo posible y por lo mínimo de tiempo. Pues claro que no, ni toda situación se puede, algunas situaciones hay que ser para siempre o por tiempo indeterminado, pero siempre intentar enfocarse en eso, lo mínimo de información recolectada por lo mínimo de tiempo. Y otra cosa que es importante es, o sea, solo se recopilan datos estrictamente necesarios y antes es necesario verificar si se puede lograr sin por preferencia, si no necesites recolectar, no lo necesites, no lo recoletes. Y otra cosa también es la pseudonimización, que por lo que conversé con algunas abogadas es algo un poco polémico, pero sí se puede pseudonimizar, o sea, crear seudónimos de manera a no identificar la gente, pero que les ofrezca la información que necesitas, es mejor. Tengo un ejemplo que está pasando acá, que la tarjeta de crédito de alimentación, ahora la gente de Brasil tiene el derecho de recibir un poco de dinero para comprar comida por la receta por una tarjeta. Es una empresa, no sé si lo mismo pasa en otros países, en distintos contextos, pero podemos comprar y para comprar hay que poner crédito en un sistema. Y yo descubrí que, por ejemplo, el sistema que la empresa nos ofrece pseudonimiza toda la gente por números. O sea, no recolecta ningún dado.
solamente ese número recibe tanto y tiene tanto de crédito. Ese número, y hay solamente una persona de receta que hace la equivalencia, que hace el input del nombre, que el sistema automáticamente cambia el número. ¿Comprendes? Entonces, ese es un ejemplo de que tiene una práctica, una buena práctica para que la empresa no esté involucrada con la recolecta de datos y no esté responsable. Bueno, a ver, limitación de almacenamiento es que eso, que lo dice, por lo mínimo de tiempo necesario, y si es necesario, ¿no? Siempre tener en cuenta eso. Y por fin, la exactitud. Acá. Exactitud. O sea, siempre debe ser materialmente correctos y cuando sea necesario actualizado. Eso es muy importante. Lo que quiere decir, en la práctica, si tiene, por ejemplo, otra vez, en la página web, si está en una página web que recolecta datos, ustedes tienen que estar preparados para, si necesario, si una persona que accesa el sitio web se queda, me gustaría saber cómo están almacenados, dónde están y cómo se presentan para ustedes los datos que yo les envié. Tienen que ofrecer estos datos inmediatamente con la opción de editarlos o de apagarlos. Apagar, ¿está cierto? No me olvidé. Apagar, deletar. Eliminar. Eliminar, disculpa. De eliminarlos inmediatamente. Eso es algo muy importante y es algo básico y que cambia mucho de los sistemas de procesamiento de datos en cualquier empresa. ¿Por qué? Es necesario que haya lo que llaman de Data Protection Officer, que es un oficial de protección de datos. En la receta, el oficial, la persona, es algo de grande responsabilidad. Es una persona que está solamente enfocada en eso, en asegurar que la información esté segura, en primer lugar, que esté disponible para la gente si los piden y se pueda ser editada o eliminada inmediatamente. Y también para que si hay algún accidente de vazamiento, leak, ¿cómo se dice? Leaking, data leaking, yo olvidé. Pero cuando los datos se salen por ahí. ¿Qué? Filtración de datos. ¿Filtración? Filtración. Se puede escribir, yo voy a comprender, pero disculpa, ahora el portuñol se quedó mal. Bueno, si hay un problema con datos de esa manera, se puede inmediatamente ser informado. Es el DPO, Data Protection Officer. Es una persona importante. Eso demanda una estructura distinta de lo que estamos acostumbrados en cuanto a empresas y organización, ¿no? ¿Qué más? A ver, son los principios generales. Ahora, algunas cosas, es decir, burocráticas, pero de procesos que son obligatorias por ley. En Brasil es lo mismo, y no sé cómo se pasa en otros países, pero hay que quedarse cientes de eso cuando vamos a validar con datos personales. Entonces, a ver, toda la vez que se recolectan o se procesan datos personales que están bajo la responsabilidad, en caso de la Receta, o en caso de otra compañía, por ejemplo, en Brasil, o en compañía en la Unión Europea, hay que hacer un registro de procesamiento de datos. Eso es por ley. En alemán es una sigla de VVT. No sé, no logro hablar eso en alemán, pero acá llamamos de VVT, pero también es llamado en inglés ROPA, Registration of Processing Activities, alguna cosa así. Es el ROPA o el VVT, alguna cosa así. ¿Qué es? Es algo que necesitamos dejar registrado que nosotros, como controladores de datos acá del proyecto o alguien en la OLACEF, alguna
como se dice, algún grupo dentro de la CEF va a construir una solución que recolecte datos. O sea, nosotros vamos a recolectar los datos y procesados de esa manera serán los mínimos y serán eso, será recolectado por tanto tiempo, se almacenado en OneDrive por tanto tiempo, va a pasar por el servidor tal y tal y tal y tal. O sea, hay que dejar registrado por ley. Eso es una cosa. La otra cosa es, en el caso que se va a contratar un socio, alguien para procesar los datos bajo la responsabilidad de la GIZ o en nombre de la GIZ, en lo nombre, o sea, somos corresponsables en la situación, también hay que tomar otro cuidado, que son, durante la ejecución de los términos de referencia informales que van a necesitar nos ofrecer algunas cosas. Primero, asegurar que están actuando en conformidad con las GDPR, y en Brasil también con las LGPD, son las Leyes Generales de Protección de Datos, que es el equivalente, y también que van a necesitar una documentación. ¿Qué es la documentación? Una parte nosotros hacemos, que es lo AV. No me pregunte cómo se dice, lo que significa, pero es un anejo. Vamos a anexar a lo contrato un documento que se dice, esa es la empresa que actúa en conformidad, que va a hacer eso y eso y eso con los datos y está de acuerdo y todo cierto, en comparación con el párrafo tal de la GDPR y bla, 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 va a hacer eso. Y la empresa hay que nos dar las TOM, que son las Technical Organizational Measures, medidas técnicas y organizacionales que van a decir en respecto al procesamiento de datos personales, lo que van a hacer. Pero en el caso de la GIZ tenemos todo el guión para cómo hacer eso. Tenemos templates también. No es tan simple, pero es algo que por contrato hay que hacer. Eso es un proceso un poco, ¿cómo se dice? Es difícil un poquito, pero estamos todos en Brasil, todos los proyectos están se acostumbrando con nuestra nueva dinámica, que ahora es la parte de compliance verifica en fines de siglos se están cumpliendo con eso. Y claro, solo tiene sentido eso si van a recolectar datos personales en algún proceso. O sea, si no va, no te preocupes. ¿Por qué les estoy diciendo eso? Porque puede ser que en algún momento tengan que hacer algo similar allí. Y pienso que los cambios de protección de datos, muchas cosas, la GDPR son pioneras. En Brasil también hay muchas cosas buenas y no sé cómo está en otros países, pero hay grandes chances de algo muy similar pasar por ahí, ¿no? Entonces, voy a decir sobre procesamiento interno. Eso es lo que dice acá. No voy a decir otra vez, ¿ok? Pero está en la presentación para ustedes si quieren después, que son procesos importantes de la GDPR, procesos burocráticos. Ahora, a ver, algunas buenas prácticas en los procesos, a ver si ya las dice todas. Bueno, acá en Brasil no, en la GIZ, en nivel global, la central nos ofrece orientación acerca de eso, acerca de la protección de datos. Entonces, si hay duda, por ejemplo, en ese caso estoy contratando un servicio que vaya a recolectar datos en su propio sistema y no estará bajo la responsabilidad, o entonces estoy con un parcero y vamos solamente pagar la solución y todo se quedará bajo la responsabilidad, pero somos corresponsables, sí o no, ¿qué debemos hacer? Hay una central, en el caso sería la parte con el Data Protection Officer y la parte legal también, que puede nos dar
consejos acerca de eso. Entonces, es siempre bueno obtener una opinión sobre la evaluación antes del inicio del proceso de contratación, de licitación. Y si no saben, también, claro, en la receta podemos pensar juntos, ¿no? Como digo, yo no soy especialista, no soy de derecho, de nada, pero con la experiencia que vamos teniendo con distintos proyectos, distintas situaciones, vamos quedando una análisis más crítica poco a poco. Y claro, podemos ayudarles si posible, pero es importante que en nivel, claro, hay organizaciones grandes y pequeñas, es difícil montar una estructura de esa manera, pero claro, estar atento es importante. Otra cosa, como les dice, en los términos de referencia, si requiere un acuerdo sobre el procesamiento de datos, que es el AUV, los anexos y todo más, las medidas técnicas organizacionales, es importante mencionarse en la convocatoria, ¿no? Y antes, por ejemplo, en la receta, bueno, vamos a recolectar datos, todo cierto, vamos a contratar, todo más. Antes de iniciar todo el proceso, es importante obtener una luz verde desde la central para la ejecución. O sea, está todo cierto, todo cierto. Y en el caso, en la dinámica de la receta, cuando enviamos los BBT, los registros de procesamiento, la central automáticamente ya lo hace un análisis críticas a ver si está todo cierto, ¿no? Bueno, próximo. Ahora estoy casi terminando. Hablé por 40 minutos y vamos a seguir con las dudas, ¿no? Pero es importante, pues esa parte ahora final es de tips. Cómo actuar, algunas cositas importantes que tienen que ver con la vida, el cotidiano de ustedes, ¿no? Y otras cosas. Por ejemplo, esa cosa que decimos de reducir a lo mínimo posible. Reduzca el almacenamiento y el uso compartido y proteja sus datos. Eso es muy genérico, general, pero cuanto menos, se dice en portugués, se guarda de informaciones personales, menos riesgos se ponga a las personas, se pone a las personas, ¿no? Proteger sus datos, voy a hacer, proteger datos es algo muy grande también, y voy a hablar de herramientas, o sea, no sé si saben, pero como ya les dice, están recolectando datos de nosotros a toda la hora cuando ingresamos en la web, cuando accedemos a websites, sitios web, redes sociales, soluciones, toda hora está. Y no sé cómo se pasa en vuestros países, pero está cada vez más común en Brasil, por ejemplo, la parte de la opción de seleccionar qué tipos de cookies usted autoriza que sean recolectados. Hay los obligatorios y hay los de advertising, hay los de performance, hay distintos tipos. Y ahora muchas páginas ya ofrecen la opción de seleccionar, por ejemplo. Eso es muy bueno. Es una cuestión de transparencia, y transparencia es otra cosa que hay que pensar siempre. Lo que están recolectando, informar, y eso es importante en la política de privacidad, ¿no? Otra cosa, o sea, cuando estamos accesando, por ejemplo, sabes que yo no soy un experto en seguridad, en TI, tecnología de la información, pero mucha gente ya me dice que ya me he dicho, sí, que Google Drive, Dropbox, servicios como ese son extremadamente vulnerables, pero extremadamente, es algo así, como que hacen broma del servicio. Entonces, no sé por qué, pero nos dicen que hacen broma. Es tan vulnerable. Entonces, por ejemplo, en la receta es como una blasfemia
utilizar ese tipo de servicio. WeTransfer, por ejemplo, de transferencia de datos para enviar archivos largos. Ese tipo de cosa no es segura. En la GIZ, no me pregunte lo que pasa, pero la nube de Microsoft es la más segura. No sé qué el Departamento de Tecnología de la Información ha hecho en términos de seguridad, de acuerdos, pero no se recolecta nada. Y todos nosotros tenemos que actuar con OneDrive, que es la nube de Microsoft, y SharePoint. Y el SharePoint es la nube corporativa, o sea, OneDrive es la nube personal y SharePoint es corporativa, es el general para todos. Pero no podemos acceder o compartir datos personales o datos classified de la organización en otras nubes de manera alguna. Incluso el uso de WeTransfer, por ejemplo, están haciendo una comunicación desde la central que es algo como si utilizan va a haber consecuencias laborales para la gente que utiliza. O sea, es algo muy delicado, por decir, que tenemos que prestar atención. Entonces, cuando estamos utilizando, no hay problema, voy a compartir allá por WhatsApp y voy a pasar por allá por Google Drive, hay que enfocar en eso, en los riesgos, y hay que hacer un acuerdo con la TI de la empresa para definir las buenas prácticas y los estándares. Eso muchas veces limita y nos molesta, pues no es de la manera que nos gustaría hacer. Por ejemplo, a mí me encantan los servicios de Google. Y yo utilizo Apple y WhatsApp. WhatsApp Web es muy útil. Pero cuando estoy trabajando por la GIZ, yo simplemente comprendí que no podía contestar. El espíritu contestador en ese caso es algo que se puede hacer lío a toda la empresa. Entonces, siempre intento no utilizar. Por ejemplo, claro que hay situaciones en que el parcero te envía un archivo, pues allá solamente se utiliza la nube de Google. Ok, va a bajar, pero después que lo baja, va a utilizar internamente de acuerdo con tus principios de corporativo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Otra cosa a decir, la criptografía. Criptografía es, bueno, eso en esa situación estamos compartiendo o trabajando con datos ultra sensibles. Vamos a, por ejemplo, a hacer una encuesta o una pesquisa acerca de la opinión política en Brasil, acerca del gobierno y bla, 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 con datos de personas para hacer una comparación con otro país. Eso es muy sensible. No se puede compartir con tu colega o principalmente con otra compañía, con otro socio, sino los criptografa. Y los criptografa hay muchas maneras, y tanto también para almacenamiento interno. En la GIZ tenemos los DMS, que es un sistema separado, que se puede hacer pastas, ficheros con contraseña, con claves, que se puede guardar. Otra cosa, se va a compartir por email, se puede hacer el zip, WinZip, y crear una contraseña, y no va a enviar la clave en lo mismo email, pero va a hacer otro medio, otra forma de comunicación y va a informar. Ese tipo de cosa es importante, es una acción a más de seguridad. Otra cosa que mucha gente no lo hace es el equipo seguro. Cuando digo seguro, no es solamente acerca de robo de las cosas, pero la actualización del sistema. Yo no sabía, pero después que ingresamos en régimen de home office por la pandemia,
nuestras computadoras no se actualizan automáticamente. Entonces, hay muchas máquinas en la GIZ que están desactualizadas. Y a veces la Microsoft nos envía actualizaciones casi como que toda semana o una vez por mes, depende de lo que pasa. Y si no hace, por ejemplo, acá en la computadora, se prima Windows I para hacerla, mirar la cuestión de seguridad y si está todo cierto. Cada vez que se pasa, que no se actualiza, se queda más vulnerable. Entonces es algo a pensar. Pero en la GIZ, por ejemplo, cuando se conecta directamente la red interna física por el cable, eso se pasa automáticamente. Pero ahora con los home office, casi nadie va a la oficina, ¿no? Entonces es algo a se preocupar. Herramientas aprobadas es lo que los dice. Hay que charlar con la TI, con la compliance, con todo, hacer un análisis, a ver lo que pasa y lo que es bueno utilizar. Es muy cómico que, por ejemplo, yo acompaño, estoy de lado mirando lo que pasa en el gobierno federal en Brasil. Por ejemplo, es un universo muy largo de miles de personas, quizás cientos de miles. No hay una unidad y padronización de seguridad. Yo pienso que es una cuestión de tiempo para que pase un accidente muy grave de vazamientos de datos, de problemas con datos. Mónica me ha preguntado si la utilización de máquina personal es permitida. Es una buena pregunta, voy a decir, por la GIZ. Y es claro que es una política de cada empresa, cada organización. En la GIZ siempre se intenta no utilizar, pero es común, por ejemplo, cuando la persona ingresa en la GIZ, todavía no ha recibido la computadora, hay que empezar a trabajar. Por ejemplo, se puede hacer lo ingreso en el Microsoft de donde está, de cualquier computadora, pero es importante que se utilice solamente dentro del navegador Edge, del browser Edge, Edge Chromium, y que se ingrese en la cuenta de la GIZ por allá, que se no utilice nada distinto de eso y que se no almacene nada en su hard drive, en su computadora, pero en la nube de OneDrive, por ejemplo. Esas son las orientaciones para minimizar los riesgos mientras no se recibe una máquina. O claro, hay gente que tiene que trabajar con design y solamente el Macintosh se funciona. Es algo muy, son excepciones y la TI tiene que tener mucho cuidado con eso, por ejemplo. Pero depende de cada organización, ¿no? Bueno, volviendo a las herramientas aprobadas, eso es un problema muy grande en la GIZ, pues no podemos utilizar casi nada, esa es la verdad. Y tenemos siempre que pensar en maneras de utilizar lo que tenemos para cumplir las demandas de cada proyecto. Y, por ejemplo, no podemos usar las nubes de Google, ¿no? No podemos utilizar Zoom. No podemos instalar nada de Zoom, pues Zoom es muy vulnerable según de acuerdo con las orientaciones de la central. Zoom es un problema muy grande, pues casi toda hora sería mucho más fácil hacer, por ejemplo, traducción simultánea en Zoom, es mucho más fácil. No hay comparación, pero no podemos utilizar. Entonces tenemos que crear otras soluciones. Pero esas son las reglas por seguridad. Claro que a veces recomiendo tener buen senso, common senso, como se dice en español, no sé, common sense en inglés, que es pensar en las situaciones, saber cuándo Sentido común. Sentido común, disculpa eso, me olvidé. Sentido común. Hay que tener sentido común en algunas situaciones. Claro, y estar consciente de los riesgos para saber cuándo vamos a poner cosas en riesgo. Por ejemplo, en una situación, en una reunión que vamos a lanzar un documento público para la gente, y entonces podemos participar
de una reunión de Zoom en el browser Edge, por ejemplo, sin instalar ninguna aplicación, y podemos mostrar, no hay problema, claro. Pero si vamos a compartir algo de receta interno, estratégico con el parceiro, no podemos compartir nada de esa manera. Entonces hay que tener senso común. Otra cosa, tenga cuidado con correos y mensajes sospechosos. Es como hablamos de los phishing, ¿no? Hay algunos tips para phishing, que es, por ejemplo, primera cosa, mirar si están, si te enviaron el email con tu nombre. Eso es una cosa. Si saben tu nombre, es algo que puede ser que no sea un problema, un phishing o alguna cosa así. Pero aún tiene, pero todavía hay que prestar atención. Por ejemplo, si hay, hola Gabriel, percibimos que tu computadora está desactualizada, haga clic aquí. Hay que mirar el enderezo, se dice enderezo, la URL, a ver si está de acuerdo con la persona que les envió. Pues a veces hay algo totalmente distinto y tiene que tener cuidado. A veces parece muy obvio lo que estoy hablando, pero a veces en la rutina, el cotidiano no percibes, y a veces es algo que es tan perfecto que no percibes tampoco. Entonces hay que tener cuidado. Como les dice, son 40.000 por semana en la receta. 40.000 tentativas de ataque, de phishing. O sea, no es poco. Hay muchos piratas por ahí. Es muy... No percibimos, pero es un riesgo, ¿no? Y otra cosa que es importante, se tiene que ver con las GDPR también. En caso de pérdida o robo de equipos que contengan datos personales, tenemos que hacer dos cosas. La primera cosa es informar a la TI, la gente responsable. Mira, perdí, lo que hago, cuidado. Y la segunda cosa, que es una cosa por ley, bajo las GDPR, es que la persona que les dice que es la Data Protection Officer, hay que ser informada en lo máximo 72 horas después del accidente, del incidente. O sea, hay que hacer para tomar providencias. Y no es solamente de pérdida o robo, también se aplica a casos como decían, decimos algo confidencial en las redes sociales. Y ahora, ¿lo que pasó? En la teoría, hay que informar a alguna persona responsable para tomar providencias, para investigar, para pesquisar lo cuánto la información se pasó, los potenciales riesgos, las consecuencias y todo más. O si es algo así, más ataque hacker en una página, en un banco de datos de pesquisa, de encuestas, que hay mucha cosa. Lo que vamos a hacer, se está ¿saben que en Brasil pasó eso? Ingresaron en bancos de datos del gobierno y otras cosas de crédito, y casi todos y todas las brasileñas tienen datos que no estaban para ser públicos y están públicos. Yo pesquisé y tengo datos. Casi toda la gente que conozco tiene datos que se pasaron. Eso fue un accidente muy grave en Brasil. Y se puede pasar en proporciones más pequeñas, pero hay que tener cuidado y hay que informar la TI y la persona responsable. Otra cosa, hay que responsar tu persona superior. Eso es una regla del párrafo 33 de la GDPR, si no estoy enganado. Es algo que hay que hacer, es por determinación, es un framework que hay que hacer. Entonces hay que comparar y pensar en el contexto de ustedes, lo que tiene sentido. Bueno, considerar la protección de datos en el proceso de contratación de terceros es lo que les dice de AV, de asegurarse que en los términos de referencia la empresa se pueda como que
estar de acuerdo con las GDPR o por lo menos tener ciencia de lo que hay que hacer y todas las cosas, mostrar, presentar los términos, las Technical Organizational Measures, todo eso es una cosa. Y también cuando estamos hablando de recursos humanos internos, en la parte de RH de GIZ hay un término, si no estoy enganado, si no estoy errado, equivocado, cuando uno ingresa a GIZ, firma el contrato laboral, hay un párrafo que dice, yo voy a trabajar de acuerdo con las normas de protección de datos, tengo el compromiso de no trabajar de manera adecuada los datos y tal, 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 tal. Eso es importante, tanto para la contratación de socios, de personas que van a hacer servicios, que van a procesar datos, cuanto para la gente personal de la empresa. Aquí estoy diciendo de terceros, pero claro, se aplica también la lógica interna. Y en las redes sociales, sé prudente y no hable en nombre de la empresa. Leandro empezó la charla acá diciendo que hubo un problema de muchas informaciones en las redes sociales. Las orientaciones de la GIZ, por ejemplo, no hay ningún problema si va a compartir una publicación pública que ha participado. Tengo orgullo de lo que dice acá con mis parceros de GIZ y parceras. Es importante para la población un estudio sobre compliance en el gobierno para sustentabilidad, tal, tal, tal. Ok, no hay problema. Y no hay problema decir, trabajo para GIZ, yo amo trabajar para mi compañía, o trabajo en la OLACEF y todo más. Eso no es algo que hay problema. Pero si hay, por ejemplo, un foro de discusión o publicas una información oficial y empiezas a contestar preguntas, a interactuar con gente como si fuera algo oficial, una información oficial de la empresa. Eso es explícitamente muy, muy, muy peligroso y no se puede hacer de manera ninguna. O sea, Gabriel trabaja en la GIZ. Gabriel, por ejemplo, en una red, en un foro o en un post, yo publiqué ahora, por ejemplo, a ver, una vacante para posición. ¿Cuánto va a ganar? Yo escribo allá, claro que no pasa eso. ¿Cuánto es la plata para la posición de asistente? No puedo decir eso oficialmente. O otro ejemplo más general. En la publicación se dice que la GIZ trabaja para disminuir desmatamiento de las forestas. Pero el gobierno ahora ha dicho que van a ampliar la cuestión de las forestas y no va a cuidar más. Y vos escribe allá, o tú escribe, disculpa, usted, depende de, escribe en el post, no, vamos a seguir trabajando para combater el desmatamiento, y bla, 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 bla. No, es muy sencillo, muy sencillo, no, muy delicado que se dice, muy sencillo, no, es algo muy peligroso para no sé si estoy muy claro, para contestar y para debatir. Antes de trabajar en GIZ, yo trabajaba en organizaciones humanitarias internacionales como UNICEF y Comité Internacional de la Cruz Roja. Y era algo muy enfatizado que no se podría, hay que mantener la neutralidad en cuanto persona en las redes. O sea, no publicar acerca de política, de opiniones, pues somos parceros y podemos razonar. Es claro que estamos siguiendo una cosa una línea, pasando una línea de la esfera personal para la laboral.
pero en cuanto está trabajando de manera humanitaria, es una recomendación muy fuerte que no se haga opiniones cuando estamos en cooperación, especialmente con el gobierno, para no quedar problemas. Y es claro que es muy delicado, es un debate muy complejo, pero no se puede, no es indicado y no se puede contestar nada en el nombre de la organización, de la GIZ, por ejemplo. Se puede decir que está orgulloso, que ama, que te gusta mucho trabajar allá, donde trabaja, lo que hace, no hay problema. Pero contestar, no. Y también mezclar opiniones personales y políticas cuando hay algo oficial allá, tampoco. Bueno, acá yo termino mi presentación. Ahora tenemos pocos minutos para preguntas y disculpen si yo hablé tanto, pues es algo muy grande, muy largo, muy complejo y hay muchas informaciones que compartí ahora. Muchas cosas son técnicas y legales y no van a tener sentido en su cotidiano, tu rutina, pero es importante que sepan, pues alguna vez van a tocarles. Y también, bueno, es algo que pienso que va a quedar cada vez más, se intensificar el debate. Otra cosa que es importante, saber de la ética digital es importante para los días, como les dice en el principio, es algo que va allá de las leyes, las reglamentaciones. Otra cosa es importante que también yo hago la sugerencia que es importante hacer entrenamientos y debates y charlas y talleres acerca de la temática. Lo que yo hice hoy para ustedes es compartir una experiencia que estamos teniendo acá en la GIZ y algo más largo, más complejo y casi que interminable. Entonces, mi recomendación para ustedes es que sigan debatiendo, sigan charlando, pues es algo de reglamentación que va a quedar cada vez más, va a se repetir en tus vidas, en tu trabajo cada vez más. Y por fin estamos acá para apoyarles en lo que podemos. Y si no lo sé alguna cosa, puedo buscar con la abogada, con Amanda y con toda la gente. Entonces, estoy abierto a preguntas. Leandro. Gabriel, muchas gracias por la clara exposición. De todo lo que conversaste, me queda claro que en la región o en la OLACEP hay muchas regulaciones que no cumplimos. O sea, por ejemplo, nosotros en la OLACEP compramos una licencia de Zoom Webinar. Entonces, justamente porque tiene la facilidad de la interpretación simultánea, que las otras plataformas no la tienen. Según lo que informó la misma empresa Zoom, bueno, son interesados en el negocio, pero ellos, cuando se evaluó que tenía bajos problemas de seguridad, se supone que ellos hicieron implementaciones de algoritmos de mayor seguridad y cifrado de las comunicaciones, etc. Pero aún así sigue siendo poco ocupado en temas como institucionales. Y yo sé que la GIZ no lo utiliza, entonces, cuando organizamos nosotros, sí. Bueno, pero eso ya va a ser otro tema que vamos a tener que evaluar más adelante. Yo tengo algunas dudas. Por ejemplo, nos pasó el año pasado que nosotros, por una cuestión de transparencia, publicamos toda la información también financiera de la OLACEF y también de los proyectos que teníamos con la cooperación alemana. Entonces, por ejemplo, publicamos en el portal OLACEF los Grant Agreements que teníamos con la GIZ, donde había mucha información. Bueno, datos personales como nombres, correo electrónico, direcciones, pero también había información bancaria de las cuentas de la GIZ, por ejemplo, de la OLACEF, todo eso. Y a nosotros nos hicieron ese aviso de que había como una filtración de datos, y en realidad no era que habían, entre comillas, hackeado el sitio, sino más bien que nosotros, por una cuestión de transparencia, habíamos publicado
todos los documentos. Después los bajamos y no hubo mayor problema. Entonces, mi duda es, claro, esto es sobre la protección de datos personales, pero también tendríamos en ese sentido que tener ojo con información institucional que compartimos. Ujú. Claro, es lo que dice, la seguridad de información va más allá de los datos personales. Y hay que tener, ¿cómo se dice? Senso común, sentido común, Sentido común. para saber lo que es sencillo o no. Y claro, con la jefatura hay que hablar, pero siempre recordarse del principio de lo mínimo de datos a ser compartidos posibles, mismo si la información es pública. Pero, y claro, no va a compartir una estrategia, pero por ejemplo, si el budget es público, no hay problema, pero la cuenta de banco es necesario compartirla o no. Entonces, hay que ver también la parte de legalidad, lo que está previsto, lo que está autorizado por ley. Como les dice, es lo que está consentido y lo que está autorizado por ley. Yo no sé, es algo más allá de mi conocimiento, pero pienso que la mensaje principal es, va a compartir datos de esa manera por transparencia, que es importante. Todavía hay que verificar lo que es principal y que va a ser lo principal que la audiencia necesita mirar. No es algo pues informaciones delicadas. Se puede hacer un problema, un ataque a la cuenta bancaria o alguna ingeniería social, llamar para alguna cosa, no va a ser. Pero claro, es una línea muy suave a definir, ¿no? Mi sugerencia es siempre consulte a la jefatura lo que es necesario y a abogados, que es importante, y si hay un Data Protection Officer, alguna cosa así, un centro de protección de datos también, antes de publicar. Otra duda que tengo, me quedó muy claro el tema del consentimiento de usar la imagen de las personas cuando, por ejemplo, se asisten a reuniones presenciales o virtuales. El tema es que nosotros, por ejemplo, en la OLACEF organizamos lo que va a haber en diciembre, la Asamblea General, donde va mucha gente en persona. Entonces, o talleres o cursos también organizamos. Entonces va gente de toda la región, a veces incluso de la GIZ cuando es financiado por ellos o cuando participan técnicamente. Y generalmente esas reuniones se graban y se sacan fotos. Y después la grabación nosotros la publicamos en el canal de YouTube de la OLAC, la subimos al portal, con las imágenes, hacemos galerías de imágenes que también se publican y quedan, digamos, disponibles para todo el mundo. Y además después en videos o en informes o en cualquier tipo de cosa, nosotros tomamos esas imágenes y lo incluimos. Y aquí mi pregunta es, para hacer ese tipo de cosas, entonces deberíamos siempre tener la aprobación de la persona para usar esa imagen, porque si es así, yo estoy pensando que en el fondo cuando uno organiza un evento, dentro de los papeles o formularios que tienen que llenar, debería ir la autorización para que nosotros usemos la imagen. Como les dice, eso es distinto de país para país, pero hay una premisa, si hay alguien de la Unión Europea, ya tenemos que pensar en las GDPR, ¿no? Y las GDPR sí piden, por ley, hay que hacer una autorización. Y la opción de hacer como nos dice es que al ingresar participar del evento, automáticamente está de acuerdo con la utilización de imagen. Ok, me parece bueno. No soy abogado, pero me parece una medida buena. Otro de Teams también. Estamos grabando. Si hay algún problema, por favor, si todos están de acuerdo, por favor, escriban en el chat. Ok, es más una medida, una acción para garantizar, ¿no? Entonces, sí, me dijeron que Brasil es uno de los países más, ¿cómo se dice en español? Rígidos, más estrictos con esa situación. Con videos, con imágenes, fotos, fotografías, todo tenemos que tener la firma a la mano, en el papel, en la teoría. Pero claro que no va a pasar en el mundo digital. Pienso que está cambiando la ley también. Y por fin,
Si hay alguna cosa muy larga, algo muy grande, también, Amanda escribió, solamente miramos por el cuidado con la información personal. ¿Qué está diciendo, Amanda? Es que en verdad ya estoy contestando a Cecilia. Ok, disculpa. Tenemos que contestar a las preguntas del chat también, Leandro. Pero bueno, si tienen dudas, mi recomendación es conversar con abogados para probar si está todo cierto. Pero Una, sí, es una buena práctica. una última pregunta para que las demás personas puedan intervenir. Sí, Cecilia, hay Ray Nosotros, también en el chat, sí, o Roy. Sí, Roy ha hecho nosotros eso. en la OLACEF desarrollamos muchas encuestas y generalmente las encuestas se pide información personal. Y y nosotros no sabemos en general, o sea, hay grupos de trabajo, EFS que realizan la encuesta, pero nosotros no sabemos cuánto tiempo la van a almacenar y qué otro uso podrían dar. En el fondo, eso también tendríamos que preverlo o incluir una declaración cuando uno hace la encuesta. ¿Cómo funciona en ese tipo de cosas? Porque ahí se recaba mucha información, ya sea institucional, pero también a veces personal. En la teoría sí, es el mismo principio. Se va a procesar datos personales, que sea una encuesta, en una página web, en cualquier cosa, hay que seguir los protocolos. Y eso es un problema muy grande en la GIZ, pues solo podemos utilizar dos herramientas. Una se llama Ascalo y otra el Microsoft Forms, pero el Forms solamente lo podemos utilizar para cuestiones que no se pueda identificar la gente o que se tengan campos abiertos para escribir cualquier cosa. Entonces, tenemos que ir a Scalo, tenemos que enviar un VBT para la central para decir, oye, vamos a hacer una encuesta acá, ¿no? Que va a recolectar los datos tal. ¿Se puede? Ok. Entonces, después de eso, de analizar todo, van a abrir un cuestionario. Entonces, es muy complejo. Y no es fácil, no es algo inmediato. Voy a hacer la próxima semana, vamos a hacer un evento y vamos a hacer una encuesta. En la receta, eso ahora es como muy difícil de hacer. Y ahora estoy acá en Brasil intentando poco a poco cambiar la cultura de no se puede usar SurveyMonkey, Google Forms, no se puede utilizar nada en Brasil por las cuestiones de protección de datos que son las mismas de otras herramientas. Ahora, es importante decir que en la OLACEF se puede ser distinto, pero cuando vamos a hablar de cooperación, hay que tomar en cuenta todas las limitaciones. Y hay un motivo, una razón para eso, que es la seguridad de datos y protección, la seguridad de información y protección de datos. Eso, podemos seguir para los chats. Voy a seguir, después volvemos a las encuestas, pues Roy ha escrito hace un tiempo, después Cecilia y Daniela también, sí. Bueno, solo para equilibrar acá, da balance. Buenos días, un sistema informático de auditoría puede ser seguro para trabajarlo en línea para desarrollo de papeles de trabajo de auditoría. No compreendi direito, Roy, se um sistema de auditoria pode ser seguro para trabalhar em linha para desenvolvimento. Não sei se estou perdido com a tradução, pero está dizendo de papéis físicos ou para trabalhar para desenvolvimento de papéis de auditoria em geral, ou na plataforma web. Si está preguntando de eso, sí, depende mucho de lo que va en las plataformas web, cómo van a ser, cuáles plataformas, y por eso, por ejemplo, para autorizar una plataforma para trabajar con auditoría, en la Receta, por ejemplo, hay muchas distintas instancias, partes de Receta que han que analizar. La parte de protección de datos, la parte de ingeniería de software, de tecnología de información, la parte legal, todo junto a ver si se puede utilizar. No es simple, pero pienso que, es una opinión personal, pero pienso que es posible trabajar en auditoría de manera segura. Claro, no existe nada 100% seguro, tanto en los contextos físicos como los digitales, pero hay como minimizar lo máximo, y pienso que sí. Y mucho
de la vulnerabilidad, o quizás la parte más grande está en las personas y no en los sistemas y las máquinas. Eso que es lo más importante. Cecilia ha preguntado y Amanda ha contestado, las EFS, no sé qué son las EFS, son gubernamentales, tienen la premisa de abrir la información por transparencia. Conflicto con GIZ, no, exactamente. Exacto, Amanda, la pregunta. Sí, si me permitís, por ahí hago, por ejemplo, en un complemento. Acá también tenemos la ley de acceso a información. No hay un conflicto ahí porque, por ejemplo, en la ley de Brasil está que los datos sigilosos, que son datos personales, no tiene que estar en los portales de transparencia. Entonces, no hay que que la ley de protección de datos europea está diciendo que no puede tener transparencia, pero que los datos personales sí podrían estar guardados. Entonces, en ese sentido, no hay un conflicto con la transparencia, pero hay que pensar la protección también de quién personal. Entonces, además de eso. Comparto aquí también un poco de esta ley que hay en Brasil de acceso a información, que cuando habla de datos personales, sí que las instituciones públicas tienen que proveer la transparencia, pero también por ahí también se guardan los datos personales. Exacto, y claro, como dijo Cecilia, hay datos domicilios y proveedores son individuos. Es un poco complejo a decir, pero si tenemos que aplicar el framework, quizás tenemos que solicitar autorización en el contrato o alguna cosa así, ¿no, Amanda? Si tenemos que hacer por transparencia, es por la ley de transparencia de información, ¿no? Sí, en la transparencia en los portales, Gabriel, siempre va a ser por ley. Entonces, tiene que hacer una mirada país por país. Sí, sí, exactamente. Bueno, la próxima es de Daniela, después de Rosalba, ¿no? Hola, Hola, buenas, Daniela. ¿cómo están? Bueno, Lamentablemente me pude conectar solo hace como 20 minutos, pero tomando una de las consultas que hacía Leandro y a partir de las prácticas que tenemos en la aula CEFS, me gustaría saber qué constituye, o sea, cuál es el estándar concreto para poder manifestar como em, conformidad con, por ejemplo, grabar una reunión o con difundir una foto. ¿Sería suficiente, por ejemplo, preguntar como, "Oh, vamos a grabar la reunión, alguien se opone en voz alta? ¿O no? ¿Con qué? ¿O se Amanda requiere que sea por escrito? puede ayudarme, pero pienso que por escrito es más garantizado y sí, por alguien se opone, no ¿No es cumple el nada. estándar? ¿Ah? Disculpa, ¿Cumple o no no. el estándar? ¿Se cumple o no el estándar Yo pienso que no es tan bueno. No soy experto en derecho, pero lo más, por favor, Amanda, dime. Sí, por ahí, Daniela, muchas gracias por su pregunta, pero tratamos de dos formas distintas. Cuando es una reunión, por ahí hacemos así, hacemos ese disclaimer como empezó Leandro. Nuestra reunión no es grabada, quien está de acuerdo, pongan un OK en chat o bien, hacia. Pero cuando es un webinario, por ejemplo, las personas que están hablando ahí, pedimos que sí, que firmen o nos envíen de una forma firmada que sí saben que va a ser grabado y que va a estar después disponible en el canal de YouTube. Claro, y cuando empezamos también el webinario decíamos, este está siendo grabado. Quien no se siente confortable de participar, por ahí no pedimos el OK.
OK. Pero quien no se siente confortable de estar en una sesión grabada, por favor salir y después va a estar disponible en canal de YouTube, por ejemplo. Entonces manejamos de dos formas distintas, porque cuando es una reunión es más fácil, porque el ambiente en general es menor y podemos pedir el OK. Pero una cosa mucho mayor como un webinario, por ejemplo, por ahí decimos, oh, quien no se siente confortable, entonces después va a estar disponible, pero para quien está hablando, por ahí sí, les pedimos por correo la autorización. Yo tengo las instrucciones de GIZ para el consentimiento en reuniones y voy a ponerlas acá en el chat. Está acá. Hay un enlace aquí que no van a lograr acceder, pero tenemos aquí buenas prácticas que nos informan en la página de instrucciones sobre, está en inglés, ¿no? Pero esas son las buenas prácticas, se sirven de referencia y pienso que son basadas en algunas cosas más enfocadas en GDPR y todo más. Quizás te ayuden. ¿No? Superita. No me llegó, No. pero gracias. Sí, Rosalba nos pregunta si las encuestas, la plataforma de registro de la asamblea, hay varios instrumentos así en los que se recolecta la información incluso de esa salud. Entonces, si hay informaciones sensibles, Rosalba, hay que tener todo el cuidado. Principalmente si están trabajando en cooperación, ¿no? Sí, muchas gracias por la explicación de Gabriel y las participaciones de Amanda. También muchas gracias a la Secretaría Ejecutiva por la gestión del curso. En principio, pues no entendía muy bien el sentido del curso y la temática y la razón por la que nos convocaban a las presidencias de los comités, comisiones y grupos de trabajo. Y ahora, tras la conversación tan clara que nos han hecho favor de exponer, pues es evidente que es una necesidad que tal vez como grupo de trabajo de fiscalización de desastres ni siquiera habíamos considerado. Entonces, para los proyectos que se van a desarrollar en próximas fechas, seguramente tendremos que ya tomar medidas o, pues, no sé, conversarlas en la Auditoría Superior con la dirección que lleva adelante toda la presidencia, en fin. Y pues por otra parte, sí, efectivamente, por ejemplo, en la durabilidad o en el tiempo en el que están arriba los datos, por ejemplo, de la asamblea, ¿no? En esta ocasión nos dicen, si usted ya se registró en la asamblea anterior, nada más tiene que retomar el usuario y contraseña que tenía anteriormente, ¿no? Y estamos hablando ya de 3 años. Entonces hay experiencias de este tipo que tal vez, ojalá que también, creo que, no sé si hay alguien de la presidencia de la SED, pero por lo menos el hecho de que esté la Secretaría Ejecutiva nos permite quizá evaluar, hacer una revisión de todos los instrumentos, de todo lo que estamos haciendo, y tal vez hasta sea una cuestión que tenga que revisar más a detalle el comité asesor jurídico, ¿no? Para que podamos generar incluso en algún momento una especie de lineamientos en materia de uso de datos y de transparencia, ¿no? Porque sí falta, creo, ahora sí que con la posibilidad de que me equivoque y que me corrijan, por favor, Daniel y Leandro, pero me parece que sí hay que revisar de fondo todo lo que estamos haciendo y pues retomar las mejores prácticas, y ahora sí que como tal vez no podamos hacer en este momento un borrón y cuenta nueva, pero sí comenzar a tomar en consideración estas recomendaciones que se hacen y pues marcar el hito, ¿no? De el antes y el después y pues esa sería como manifestar esta posibilidad de que revisemos, ¿no? Que diagnostiquemos en dónde estamos, quizá en primera instancia como presidencias, comités, comisiones y grupos de trabajo, cada uno en particular, y luego alinearnos a una posible política que se genere al respecto en la OLACEPS. Eso era. Muchas gracias.
De nada, exactamente. Pienso que la idea es hacer el primer input para que piensen lo que hay que hacer para una adecuación, especialmente cuando se están en cooperación con tantos países, distintos países y tantas reglamentaciones distintas, lo que hay que pensar, las buenas prácticas, y ahora hay que pensar lo que va a hacer por ahora, ¿no? Pues sí, es muy peligroso. Algunas actitudes, algunos hábitos que tenemos no siquiera percibimos, pero no son seguros. Es eso, y ojalá que tenga los inspirado en la situación. Daniela, se sigue con las manos arriba. ¿Tiene otra cosa para preguntar? Ah, ok. No, Eh, disculpa. Gabriel, perdón. no hay problema. Leandro, por favor. Pero le Lo que cedo pasa es mi que ya, tiempo a Leo. gracias, Dani. Lo que pasa es que estamos llegando al final ya del tiempo para no consumir más tiempo de las personas participantes, pero solo me gustaría hacer una, no sé si pregunta, comentario, que también, o sea, lo que pasa es que nosotros en la OLACEP sí recolectamos mucha información personal. Por ejemplo, cuando organizamos eventos presenciales, nosotros enviamos una ficha que es un Word, donde está toda la información de la persona, incluyendo el número de pasaporte, número de identificación nacional, direcciones, teléfonos, si tienen o sea, información médica, si tienen alergia, tipo de alimentación, información de un contacto familiar de emergencia. Entonces, nosotros pedimos la información y la envían porque con eso nosotros compramos los pasajes aéreos, seguros de viaje, reservamos los hoteles, etcétera. Entonces el tema es que, por ejemplo, una buena práctica sería que nosotros debiéramos establecer un procedimiento donde recopilamos esa información, la utilizamos para el evento y después eliminar, por ejemplo, las fichas, porque nosotros lo que hacemos, o sea, si tú me dices ahora, nosotros tenemos la ficha desde que nosotros asumimos como en un registro histórico, la información desde que asumimos la Secretaría Ejecutiva, es decir, del año 2013. Ujú. Eso depende de la prioridad que han que tener. Si es un evento que se cierra y hay no hay más necesidad de saber los datos de alergia, de todo más, los principios, lo mínimo de información por lo mínimo de tiempo. Pero si hay que tener un registro para hacer comparaciones, después estadísticas, todo más, eso depende de ustedes. Pero si van a guardar los datos, han que tomar mucho cuidado con las buenas prácticas del almacenamiento. Mira la nube que están utilizando, las computadoras, lo mínimo de personas con acceso posible, todas las buenas prácticas que han que pensar, ¿no? Entonces, eso es lo que pienso. Si tienen el framework en la cabeza, pueden actuar. Bueno, esa es una situación que podemos eliminar los datos rápidamente. Eso no, eso tengo que guardar para comparar con otros años, pero no hay problema. Lo principio es, se van a guardar, se guarden de manera segura y también se pueda, si alguien participó y necesita mirar los datos, eliminar o editar, que se pueda hacer inmediatamente. Entonces, esas son las cosas que hay que pensar. Y depende mucho del modus operandi de ustedes, ¿no? Eso. Muchas cosas que son muchos detalles que dependen mucho de ustedes. Tienen que pensar juntos lo que tienen que hacer. Y probablemente van a necesitar consultoría, ayuda de externos, de abogados y de la tecnología de información. Pues no es algo simple, no es algo que tenemos la obligación de dominar de un día para otro. Es algo que van a pensar poco a poco y desarrollar. Pienso que esa es la información principal. La información es, la ley existe, estamos relacionando con distintas personas, distintos países, cada país tiene especificidades y tenemos que adaptarnos y garantizar la seguridad de información. Pues el mundo afuera está peligroso. Eso, no me gusta mucho ese contexto de decir, está todo peligroso, tenemos que quedar con paranoia toda hora, pero es importante tener cuidado porque estamos hablando de manera institucional con informaciones personales. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, no sé si hay preguntas. Yo tengo más tiempo, pero no quiero tomar el tiempo de ustedes. Y ojalá que tenga sido inspirador
y les tenga ayudado a algunos insights. Leandro, es contigo. Sí, muchísimas gracias, Gabriel. Quedó todo muy claro con tu charla. Muchas gracias, Amanda, también por apoyar en la organización. Nos queda un gran desafío, yo creo, para no sé si poder cumplir toda la regulación europea, pero sí implementar ciertas mejores prácticas que ayuden a hacer mejor nuestro trabajo y también a proteger de mejor forma los datos personales que recopilamos. Así que muchas gracias nuevamente por su tiempo, por su apoyo y estaríamos en contacto en una próxima ocasión. Y muchas gracias a todos los participantes por acompañarnos también. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias. Yo me olvidé de poner en el chat las reglas de consentimiento y ahora los puse. Ojalá que se queden. Y gracias por todo y disculpa por el portuñol y por hablar por demás. Chao, chao. Chao, gracias. No, estoy cerrando.